Buenos días, sus señorías. Vamos a iniciar una serie de 3 vídeos hablando de la gestión de terminales desde Gambas. Desde la versión 3.16, no recuerdo el año, se incluyó en los componentes de Gambas se incluyó el GB Form Terminal. Sí es, bueno, ya lo tenía enlazado. El GBForm Terminal, que tiene como dependencia GBterm, es un componente que nos da acceso, en vista lo tenemos, a el control Terminal View. Este control implementa, ya que lo tenemos, aquí tenemos un proyecto nuevo, lo he llamado terminal, porque vamos a hacer un terminal a secas, sin más. Implementa este controlillo, le damos capacidad de expandirse y al formulario le damos un arrangement. Para este caso casi cualquiera vale, le damos fill para que rellene toda la pantalla con este terminal. Sin más, si esto no hacemos nada más, pulsando veréis que aparece una pantalla en blanco, es decir, un color distinto de los colores que tengo yo en mi escritorio, pero no hace nada. El terminal, ¿qué le pasa? Que no tiene ningún comando que ejecutar, ninguna orden. Por eso lo primero que vamos a hacer es, ya sabéis que no me gusta teclear y equivocarme así una vez tras otro, así que comento y descomento las líneas que necesitamos. Aquí, para que esto funcione, necesitamos simplemente, esta línea, que le enviamos a la shell del terminal, vía la herramienta shell, el comando bin bash. Bash, ya sabéis, es el intérprete de comandos, y lo que hace bash es estar esperando a que le tecleemos el mando. Shell devuelve un proceso, que es $proc, por eso lo he declarado como privado y ya veremos dónde más es necesario mencionarlo. Pero con esto, sin más, TermView es el nombre que le di antes para ahorrar teclados. Ahí, TermView. Sin más, pulsando ya tenemos nuestro propio terminal creado. Cualquier comando de Linux podemos verlo tranquilamente Bien, así de simple. Lo único, queda muy feo. Estos colores no son acordes al tema que tenemos. Por tanto, lo que hago es cambiar. Paramos el programa y le damos un color, que es el color del sistema. Ahora sí, estos colores se corresponden con lo que tenemos en el sistema y es un terminal totalmente utilizable. Pero fijaos en que no tengo título, terminal y nada más. Y esto aquí abajo, si yo esto lo minimizo, no tengo ni idea de qué es lo que está, dónde tengo el terminal, qué está haciendo. Si me voy a escritorio, aquí no dice nada, no tengo ninguna pista. ¿Cómo sé si este terminal está en el raíz, en mi home, en el escritorio? Bien, eso lo solucionamos con la siguiente línea. El terminal dispone de la propiedad text, donde viene el texto de todo lo que devuelve el proceso, pero también tiene el terminal title, que corresponde a lo que se ve en el prompt. Entonces, lo que asignamos es que al abrir se nos ponga, aquí ahora mismo no. Y entonces lo que hacemos es en el evento key release, es decir, cada vez que soltemos una tecla, si
es Enter, la tecla, que es lo que nos cambiaría de directorio o demás. La propiedad title nos da el fondo, el prompt del terminal view, y lo metemos como título del propio formulario. Con esto, al pulsar cambiar de escritorio, de carpeta, veis, aquí nos dice dónde estamos, y si cambiamos otra vez nos lo dice también aquí abajo. Podemos tener pistas si es que llega a verse algo, y si no, pues no sé, tenemos la miniatura. Ok, pues poco más hay que contar, salvo lo que acaba de ocurrir. No sé si lo habéis visto. Yo ejecuto el programa, lo cierro y el programa no se detiene. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que como lanzamos el proceso vía shell, este proceso es independiente de la shell que está manteniendo el propio programa, el propio terminal. Para poder, bueno, sabéis que el Gambas no finaliza la ejecución mientras exista el bucle de eventos o un watcher o un proceso abierto. Entonces lo que hacemos es, cuando cerremos el formulario, este es el código, matamos el proceso que tenemos en marcha y después terminamos con todo. Ejecutamos, y ahora al cerrar sí se ha detenido, como veis, el proceso ha sido matado y no hay ningún problema. Queda una cuestión, y es que si yo tengo mi proceso en marcha y lo finalizo en la propia shell donde la hemos abierto con un exit, finaliza, pero el programa se me queda abierto con un terminal view que no tiene ningún comando en ejecución. Para evitar eso, lo que hacemos es la inversa de antes, es decir, si antes al cerrar el formulario matábamos el proceso, ahora al matar el proceso, que es el evento kill, cerramos el formulario. Con esto ya tenemos que si escribo exit o pulso control D, que es la tecla de los terminales para finalizar, el programa se me corta. Bien, pues como veis, absolutamente simple y sencillo hacer este terminal. Es equivalente, en principio, al terminal que nos ofrece, en este caso, Linux Mint. Cada distribución de Linux tiene su propio gestor de terminales. Este nos ofrece un menú con cosas que, bien, vale, están bien, lo que hemos hecho aquí es absolutamente simple, pero hay una cosa que viene bien, que nos permite abrir pestañas. Así yo puedo disponer de un terminal con una información y otro con otra. Y luego tenemos un botoncillo para añadir pestañas y otro que nos permite cambiar vía menú de una a otra. Esta utilidad está bien, pero a mí no me gusta. No me gusta porque requiere el desplegar el menú, o recordar y memorizar estas teclas y demás. Así que en el próximo vídeo vamos a ver una respuesta a esa necesidad, también relativamente sencilla, que lo veremos en el próximo vídeo, que tratará sobre multiterminales. Espero que esto os haya gustado. Ha sido breve, conciso, sencillo, y la mayoría de vosotros seguro que ya lo sabía. Pero nada, nos vemos enseguida.